Bienvenido al estudio del libro más importante del mundo, la palabra de Dios, la Biblia. Estas lecciones son una introducción de los libros de la Biblia que unen todas las partes para una mejor comprensión del estudio. Gracias por unirse mientras tratamos de entender y aprender cómo aplicar estas verdades a nuestras vidas. Antes de estudiar cada libro de la Biblia, necesitamos responder algunas preguntas. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Y por último, ¿cómo debemos entenderla? La Biblia está dividida en dos partes, lo que llamamos testamentos. Estos testamentos se dividen en 66 libros y cualquiera que estudie estos libros debe buscar tres cosas. Primero, lea el contenido de cada libro. Segundo, vea el perfil de cada libro. Y tercero, y más importante, queremos discernir el mensaje de cada libro y cómo se relaciona personalmente con nuestras vidas. Estudiar la Biblia ayudará a equipar a cada creyente para que él o ella puedan comprender su fe y comunicarla de manera más efectiva a sus amigos, familiares y a sus vecinos. Hay una creencia de que el ministerio es trabajo solamente de los pastores. Nuestra relación con la iglesia puede enfocarse en lo que esperamos obtener de nuestros líderes. Sin embargo, en Efesios 4, 11 al 13, el apóstol Pablo imagina una gran iglesia llena de ministros que han sido equipados por sus líderes para hacer el trabajo del ministerio. Una iglesia llena de personas que están construyendo activamente la iglesia, sirviendo a Cristo, compartiendo su conocimiento de Cristo con otros y ayudándoles a convertirse en cristianos maduros como Cristo. Él dice, y constituyó a algunos como apóstoles, y a algunos como profetas, y a algunos como evangelistas, y a algunos como pastores y maestros, para equipar a los santos para la obra de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, maduros en el Señor, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Para todos los que estudian la Biblia, ustedes son una parte valiosa de la iglesia y han sido llamados a hacer buenas obras a través del poder del Espíritu Santo. Pablo también dice en 2 de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La única forma de entender realmente la Biblia es trabajar. Desafíate a ti mismo y comprométete a equiparte y convertirte en un fiel creyente de Jesús. Ahora, piense en la definición de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Los cristianos se refieren a las Escrituras como la Santa Biblia. Lo que llamamos Biblia se llamaba originalmente Biblion, en griego, una colección de libros. La Biblia es una colección de 66 libros y sin embargo es un solo libro, con un único mensaje maravilloso de principio a fin, la historia de la redención de Dios. El término Santa Biblia significa que estos libros son una colección sagrada de libros. La palabra santo significa lo que está apartado, lo que le pertenece a Dios o lo que está asociado con Dios. Estos libros se relacionan con Dios de una manera muy especial. Esta colección de libros contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Esto hace que la Santa Biblia no solo sea el libro más influyente, más leído y más traducido de la historia, sino que también lo convierte en el libro más importante del mundo. Por lo tanto, el estudio de la Biblia es el estudio más importante en el que puede participar. La Biblia también se conoce como la palabra de Dios. ¿Qué significa que la Biblia es la palabra de Dios? En 2 de Timoteo 3:16 al 17, el apóstol Pablo escribió, toda la escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en justicia, para que los siervos de Dios sean capacitados y equipados para toda buena obra. Esto significa que toda la Biblia fue inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdadero y para que se dé cuenta de lo que está mal en su vida, la enderece y le ayude a hacer lo correcto. Es la forma en que Dios lo prepara correctamente, totalmente equipado para hacer el bien a todos. Pablo está diciendo que Dios tuvo que ver con la escritura de estos libros. Dios tenía un mensaje que quería comunicarle a usted.
Pero para comunicar este mensaje, Dios inspiró a los escritores de la Biblia de tal manera que las palabras que escribieron no eran sus palabras, sino las palabras de Dios. Durante un periodo de 1500 a 1600 años, los escritos de estos hombres con poder profético fueron reconocidos como escritos inspirados y se recopilaron para formar lo que es la Santa Biblia. El proceso por el cual Dios guió a los hombres a escribir estos libros se llama inspiración. Pablo dice que estos libros vinieron de Dios por inspiración. La palabra griega inspiración significa Dios respiró. El Espíritu Santo de Dios respiró en estos hombres, moviéndolos o inspirándolos a escribir estos libros. Segunda Pedro 1:16 y 20:21 describen la Biblia en estas palabras, porque no seguimos cuentos ingeniosamente inventados cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero fuimos testigos oculares de su majestad. Pero sepan, primero, que ninguna profecía de la Escritura es una cuestión de interpretación propia, ya que ninguna profecía fue hecha por un acto de voluntad humana, pero los hombres guiados por el Espíritu Santo hablaron de Dios. Entonces, mientras el apóstol Pablo declara el milagro de la Biblia se realizó a través de un proceso llamado inspiración, en 2 de Timoteo 3:16 al 17, Pedro afirma qué es la inspiración. El mensaje que esos hombres escribieron en esos libros no tuvo su origen en esos hombres, se originó con Dios. Todos los mensajes escritos en estos libros inspirados se originaron en el corazón de Dios. Dios comunicó estos mensajes a los hombres llevándolos con el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo el Espíritu de Dios usó a personas específicas para escribir los libros, por lo tanto usó su personalidad y estilos individuales para escribir la Biblia. El Espíritu de Dios movió a estas personas a escribir y las guió en un proceso, pero el mensaje no les fue dictado. Hubo una relación poderosa entre el Espíritu Santo de Dios y el hombre, mientras que las Escrituras fueron reveladas y escritas. Pedro usó una hermosa palabra en griego para describir llevar consigo, la palabra phero. En muchos lugares donde hay mucha agua, se utilizan botes en lugar de puentes para cruzar las vías fluviales y transportar a personas de un lado a otro. A eso se refiere la palabra phero en el idioma griego, llevar. Así, Pedro dice que Dios trajo a estas personas para llevarlas a donde Él quería. Los libros de la Biblia no están en la Biblia en función de cuándo fueron escritos o cuándo vivieron sus autores. Los 66 libros de la Biblia están organizados sobre la base de los tipos de libros que son. Los libros de la Biblia están en dos grupos. Un grupo se llama el Antiguo Testamento con 39 libros, el otro se llama el Nuevo Testamento con 27 libros. Este no siempre ha sido el caso. En los días de Jesús, por ejemplo, no existía algo como un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aún no se había escrito, por lo que los libros que existieron en los días de Jesús simplemente se llamaban la Palabra de Dios o las Escrituras. Fue después de que el Nuevo Testamento fue escrito y reunido en una colección de libros que se hizo la distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El mensaje esencial de estos libros del Antiguo Testamento es este: Jesús viene. Al principio, según las Escrituras, Dios y el hombre estaban en armonía, pero Dios hizo del hombre una criatura de elección y el hombre eligió apartarse de Dios. Porque Dios no puede mirar la rebelión o la desobediencia, hubo una separación entre Dios y el hombre. Esa separación entre Dios y el hombre es el problema fundamental del que tratan las Escrituras. En el Antiguo Testamento Dios nos dice: ¿haré algo con respecto a esta separación? En el Nuevo Testamento Dios nos está diciendo: he hecho algo acerca de esta separación. ¿Lo cree? Los libros del Antiguo Testamento dicen que Jesús vendrá y que va a reconciliar la relación rota entre Dios y sus criaturas. El Nuevo Testamento cuenta las buenas noticias. Jesús vino y restauró la relación rota entre Dios y el hombre. Dos palabras en el Evangelio de Marcos resumen todo el Nuevo Testamento. Están en Marcos 1:9. Jesús vino. Los libros del Antiguo Testamento se clasifican en 4 categorías. Primero está la Torá.
lo que también se llama el Pentateuco, que significa 5 libros. Estos cuentan la historia del trato de Dios con el hombre desde la creación, la caída del hombre al pecado y el diluvio. Detalla las promesas de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, llamado también Israel, y sus hijos. Cuenta la historia del surgimiento de Moisés, que libera a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Establece la ley de Dios y los lleva al límite de la tierra que Dios prometió dar a Abraham y a sus hijos. Los 5 libros de la Torá son seguidos por 12 libros históricos. Estos libros históricos detallan eventos importantes desde que Josué, el asistente de Moisés, trajo a los israelitas a la tierra prometida a través de un periodo de problemas donde los jueces se levantaron para gobernar a la gente en el tiempo en que los reyes gobernaban a los israelitas, hasta que los israelitas fueron exiliados a Mesopotamia. El pueblo de Dios obedecía esos 5 libros de la Torá y a veces no lo hicieron. Cuando obedecieron se convirtieron en ejemplo. Cuando desobedecieron, sus vidas se convirtieron en advertencias. Los libros históricos son seguidos por los libros poéticos. Los libros poéticos son el mensaje de Dios para su pueblo cuando viven conforme a su palabra en este mundo. En los libros poéticos, Dios da un mensaje al corazón de su pueblo. Por ejemplo, en el libro de Job, Dios da un mensaje a su pueblo cuando está sufriendo. En el libro de Salmos, su mensaje sobre las cosas que ocurren en tu corazón cuando le adoras. En el libro de Proverbios, Dios enseña cómo es que deberían de ser las relaciones cotidianas con otras personas. Eclesiastés es un mensaje de Dios a su pueblo cuando experimentan dudas y frustraciones en sus corazones respecto al mundo. El libro de Cantares es un mensaje para el pueblo de Dios sobre la belleza y las luchas del amor humano y divino. Finalmente, la cuarta categoría se llama los profetas. Hay 2 secciones. Primero, los profetas mayores. Segundo, los profetas menores. Los profetas mayores se llaman mayores, no porque sean superiores a los menores, sino porque son más largos, mientras que los menores son más cortos. En el Nuevo Testamento también hay 4 tipos de libros. Primero, hay 4 libros históricos sobre la vida y misión de Jesús, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Segundo, hay un libro histórico sobre la vida y misión de la iglesia primitiva, los Hechos de los Apóstoles o el libro de Hechos, para abreviar. Luego hay una serie de cartas a algunos de los apóstoles a las iglesias cristianas, las epístolas. Hay 2 grupos, las epístolas de Pablo y las epístolas generales, que incluyen la carta a los hebreos y las cartas de Pedro, Juan, Santiago y Judas. El Nuevo Testamento cierra con un libro muy simbólico o apocalíptico llamado Apocalipsis, difícil de entender. Entonces, la Biblia tiene 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento que hablan sobre la restauración prometida del hombre con Dios en la venida de Jesús, que contiene 4 libros. Libros de la Torá, de historia, de poesía y libros proféticos. Hay 27 libros del Nuevo Testamento que hablan sobre la venida de Jesús y la restauración de la relación entre el hombre y Dios. Contiene 4 tipos de libros: los evangelios de Jesús, el libro histórico Hechos de los Apóstoles, las cartas de los apóstoles y el libro de Apocalipsis. Gracias por unirse a este estudio del libro más importante jamás escrito, la Biblia. Enseña a otros que estén interesados en saber más, en comprender la palabra de Dios.